oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más, una semana más, al nuevo desorden mundial de la boca y de las predicciones de Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en este caso no son predicciones de futuro, pero sí de un pasado cercanísimo. Estamos hablando de lo que está pasando en Perú, porque ya no es solamente las noticias de estas últimas semanas con la destitución del presidente, que fue también una historia muy truculenta, sino que en realidad pues llevan muchísimos últimos presidentes que están presos, ¿no? Es muy curioso lo que está ocurriendo en Perú en los últimos 30 años, ¿no? Porque realmente tiene una inestabilidad política que no se traduce en una inestabilidad económica. Eso es muy interesante. Pero bueno, vamos a esto que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en América Latina nos encontramos con repúblicas presidencialistas. Es decir, el presidente, en términos generales, tiene una suma de poder mucho más grande que un primer ministro en alguna democracia europea. Por otro lado, siendo repúblicas presidencialistas, en muchos casos los presidentes no pueden disolver el Congreso, es decir, eh, tengamos en cuenta eso, tienen mandatos fijos los poderes legislativos, una cantidad de años que deben cumplir, o bien las condiciones son extremadamente complicadas para disolver el Congreso. En este caso nos encontramos con un Perú que, si bien tiene una república presidencialista, tiene un primer ministro, hay algunas condiciones para disolver el Congreso, pero claramente en este caso el expresidente Castillo no cumplió con ninguno de los pasos. Por otro lado, y esto sí tiene que ver con una falta de institucionalidad o por lo menos de continuidad institucional en varios países de América Latina, se cree que el presidente tiene un mandato extremadamente fuerte y que los poderes legislativo y judicial básicamente deberían acompañar la política presidencial. Es decir, la idea de la república, que es el del equilibrio de poderes y de la alternancia, y de que en definitiva el poder ejecutivo es uno de los tres poderes del gobierno, no es el único. Esto está bastante desdibujado, sobre todo a partir del auge de los distintos populismos en América Latina. Lo cierto es que, como bien señalabas, en los últimos 30 años prácticamente no encontramos ningún presidente o que haya terminado su mandato o bien que no haya terminado tras las rejas. Es decir, el caso de Perú es bastante particular en ese sentido y si bien el expresidente Castillo intentó hacer lo que llevó adelante Fujimori en los años 90 de disolver el Congreso y hacer elegir uno completamente nuevo que estuviera a su disposición, lo cierto es que en este caso es muy interesante la reacción que hubo, no solo del Congreso, que no aceptó su disolución por decreto y este gobierno de emergencia que quiso establecer Castillo, sino que tampoco tuvo el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía, es decir, lo que está directamente bajo su mando como presidente, no estuvieron dispuestos a acatar esto. Perú viene teniendo una situación de una gran fragilidad en términos de partidos políticos. No tiene partidos políticos sólidos, permanentemente se están rearmando, rehaciendo. Y en el 2021 fue electo Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Fue electo en segunda vuelta por el 50,1% de los votos, es decir, en una elección extremadamente reñida entre Castillo y Keiko Fujimori. Y por otro lado, Castillo expresaba este marxismo latinoamericano tan raro que mezcla una política estatista de nacionalizaciones, de reforma agraria, de autarquía económica, con una agenda
social muy conservadora, es decir, Pedro Castillo se opone al matrimonio homosexual, se opone al aborto, se opone, es decir, es partidario de una familia muy tradicional, es decir, algo muy tradicional y católico, es decir, es una mezcla muy curiosa la que hizo Pedro Castillo, pero bueno, lo llevó a la presidencia y además se trataba de un personaje que no tenía experiencia en la función pública. Es decir, él era conocido como maestro y como líder sindical. Ya en la campaña electoral dio indicios de que no tenía realmente la preparación ni tampoco la actitud para ser primer magistrado de la República. Pero bueno, aún así, y yo creo que fue más un voto por el espanto ante Keiko Fujimori que a favor de Pedro Castillo, como es que llegó a la presidencia. Lo cierto es que inmediatamente se vio en situaciones de corrupción. Aclaremos que él tenía 6 acusaciones de corrupción en los que estaba involucrada su familia, como un entorno que otorgaba favores a cambio de dinero. Esta situación tan típicamente patrimonial que vemos en tantos países de América Latina y que lamentablemente lo vemos cada vez más extendido en el mundo, de familias que creen que el Estado es su propiedad. Es decir, no es que están cumpliendo una función al servicio de la ciudadanía, sino que creen que el Estado es un patrimonio personal y pueden disponer de él a su antojo. Por eso no es casual que muchos gobiernos populistas latinoamericanos en este momento estén avalando la figura de Pedro Castillo, que sea repuesto como presidente, y esto es vulnerando la Constitución de Perú, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, es decir, vulnerando todas las reglas más elementales de la convivencia republicana y democrática de cualquier país en América Latina. Es decir, cómo es que acá vemos claramente cómo el populismo tiene esta idea del cesarismo, en la cual el primer magistrado lo es todo, puede imponer su voluntad a simple golpe de decreto, a simple golpe con su puño sobre la mesa, es un mandato que hay que obedecer y que en realidad el Estado de Derecho, y esto hay que insistir una y otra vez, es el gobierno de la ley. Lo que gobiernan son las leyes, no las personas. Pero bueno, esto es un fenómeno que probablemente lo vayamos a ver en reiteradas veces y que de hecho hasta incluso lo vemos en Estados Unidos con el propio Donald Trump, que en gran medida gobernó con ese estilo del populismo, avasallando las distintas instituciones e incluso hace tan poco tiempo atrás diciendo que bueno, que las reglas de la Constitución no se deberían aplicar a su persona. Bueno, sin duda ha sido una noticia que nos ha sorprendido a todos, los medios audiovisuales, este recambio en Perú, por lo que comentábamos, por el personaje, a lo cual también ahora se han sumado las noticias de uno de los que fuera ministro suyo diciendo que cuando dio este discurso para, digamos, abolir el Congreso, pues que no era él el que estaba hablando, que estaba drogado, que no eran sus palabras, no sé, una cosa bastante extraña, ¿no? Sí, una defensa que en realidad no es defensa, podrían haber pensado en algo un poquito más elaborado, pero la verdad es que el argumento es tremendamente infantil. Sí, a mí me recuerda un poco en otras geografías un poco más eslavas, por hablar de Putin, de este tipo de situaciones en la que alguien habla, pero no es él el que habla o que no está hablando sin presiones o con presiones. Bueno, sí, una situación realmente extraordinaria que también tiene un trasfondo bastante extraño, todo el proceso del Perú, no solamente con los presidentes, también con la guerrilla que tuvo de Sendero Luminoso, que también era una cosa bastante singular incluso para América Latina, ¿no? Claro, es una de las pocas guerrillas maoístas de carácter maoísta que hubo en América Latina y que de hecho
estuvo hasta fines de los años 90 actuando, ¿no? Es decir, en general las guerrillas latinoamericanas han sido urbanas, eh, y en este caso, bueno, era una guerrilla rural con un arraigo importante en algunos sectores de la población campesina, pero que sobre todo duró hasta fines de los años 90, ¿no? Es decir, eh, tuvo una proyección bastante larga en el tiempo, cuando en otros países ya el fenómeno de las guerrillas se había terminado, ya sea militar o políticamente Bueno, o algún tipo de acuerdo. Bueno, lo cierto es que en Perú continuó hasta el año 97 la figura de Abimael Guzmán libre, actuando hasta que fue capturado precisamente en tiempos de Fujimori. sí, sí, sí. Bueno, hay otro país también que quizás también mantuvo esa situación de guerrilla no urbana durante muchísimo tiempo, que fue Colombia, ¿no? Lo que pasa es que ahí el Ahí proceso hay otro, claro, está el vinculado con el narcotráfico ya narcotráfico. tuvo una implicación muy distinta en ese país. Sí, Bueno, en el caso de Colombia, yo creo que ya era directamente narcotráfico disfrazado de guerrilla. exacto. Bueno, pues muchas gracias Ricardo López Gotig por estos comentarios de la actualidad sobre el trasfondo de la visión histórica. Hasta la próxima. Hasta la próxima y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.